Dios te bendiga, el pastor Oscar Castrejón, nuevamente compartiendo con ustedes una poderosa palabra de la Biblia. Hoy quiero hablarles de un tema muy, pero muy interesante, el tema del infierno. El infierno es un tema que en la Biblia tiene mucha importancia. Hay muchas personas que piensan que el infierno no es real. De hecho, hay algunas religiones que enseñan que el infierno no existe, que el infierno es una fábula o un mito. Inclusive en nuestras Biblias, eh, en los subtítulos, cuando, por ejemplo, leemos la parte en el Evangelio de Lucas donde Jesús nos habla del infierno, en los subtítulos dicen parábola de rico y Lázaro, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Los estudiosos y algunos teólogos inclusive dicen que esto es una parábola, que no es algo real, que no es algo que realmente exista, sino que fue una historia que Jesús contó, algo simbólico. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Miren, estos subtítulos que tiene la Biblia, esos versículos, los capítulos, los números, es decir, esos no se escribieron con la Biblia, no fueron inspirados por Dios. Estos versículos, estos capítulos, estos números, estas divisiones que tiene la Biblia y los subtítulos fueron añadidos después del año 1000, en el año 1200, por allá un monje los añadió y a partir de ahí pues quedaron y esto nos ha facilitado el estudio de la Biblia. Sin embargo, eso no fue inspirado por Dios. Es decir, cuando Dios inspiró a Juan, a Lucas, a Pablo, a Moisés, no a escribir los libros, no les dijo, ponle el número 1, ponle el capítulo 2, el versículo 3, no les dijo, pongan tal subtítulo. Eso fue añadido para que estudiésemos mejor la Biblia. Así que cuando dice parábola, eso fue añadido por una persona y no es una parábola, queridos hermanos, la historia que nos cuenta Jesús, nuestro Señor, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, más bien es una historia real. Y fíjense que yo he escuchado muchos testimonios acerca del infierno. Y hay algunas cosas que a mí me parecían como difíciles de creer, ¿verdad? Porque no sé si usted ha escuchado sus testimonios donde dicen que fueron al infierno y que ahí vieron personajes sufriendo, siendo atormentados por demonios, personas que están sufriendo constantemente, horrores y horrores que se repiten en el infierno. Esto me hizo a mí estudiar profundamente este tema y he estado mucho tiempo estudiando acerca del infierno y la verdad es que en las escrituras nos habla de tormentos, sin embargo no especifica qué tormentos son los que se experimentan en el infierno, pero sí hay tormentos. Lo que dijo el Señor, después me vino a la mente ese pasaje donde dijo Jesús, donde el gusano nunca muere. Entonces, cuando tú estudias estas frases, muchas de estas frases son llamadas hebraísmos, o sea, que solamente los hebreos las tenían, eran como refranes, para que me entiendas. O sea, cosas que solamente ellos entendían, que tal vez la traducción para nosotros no tiene ningún valor. Para que entiendas, por ejemplo, una especie de hebraísmo o una manera de expresarse entre los hispanos sería, yo voy a ir para decir, voy a ir al baño, voy a ir al 2, voy a ir a hacer del 2 o voy a ir a hacer del 1. Entonces, si tú lo traduces al inglés o a otro idioma, eso no tiene sentido. Pero para los hispanos, sobre todo los mexicanos que nos expresamos de esa manera, ya sabemos lo que significa. Otra manera para que entiendas, por ejemplo, todos vimos al Chavo del 8 y sabemos esa célebre frase que dice, se me chispoteó. Y todos sabemos lo que significa, pero si tú quieres traducir esa frase al ruso, por ejemplo, o al mismísimo hebreo, no va a tener ningún sentido. Entonces hay frases dentro de la Biblia
que son hebreísmos, que solamente los hebreos usaban y que para ellos tenían un sentido. Entonces esta frase que Jesús usa, donde el gusano nunca muere, significa que es un ciclo constante que siempre va a estar repitiéndose una y otra vez. Nunca se acaba el tormento, nunca se acaba el sufrimiento. Pero la Biblia, la palabra de Dios, esa sí es segura. Y lo que dice ahí, esa sí es una doctrina y eso es la verdad de Dios. Y Jesucristo nos enseñó la verdad del infierno. ¿Dónde? Pues en el pasaje, en la historia del rico y Lázaro, como les comencé diciendo. Ahí nos habla del infierno. Y aunque yo sé que cuando tú lees ese pasaje, ahí dice que el rico fue al Hades. El Hades en realidad es el infierno. Solo que el Hades era una manera de llamar al infierno entre los griegos. Y el Seol es lo mismo que el Hades, pero el Seol es una manera de llamar el infierno de los hebreos. En el idioma hebreo se decía Seol y en el idioma griego se dice Hades. Pero esas dos palabras significan lo mismo, el infierno. El lugar a donde van las personas que no tienen salvación. Y en esta historia del rico y Lázaro, precisamente Jesús nos habla, nos muestra, es una radiografía de lo que pasa en el infierno. Ahora déjenme les digo algo muy interesante. Pedro habla en sus cartas de que hay ciertas personas y ciertos ángeles que Dios encerró en el infierno, en prisiones de oscuridad. O sea, que en el infierno hay diferentes prisiones. Hay prisiones para los ángeles, hay prisiones para personas malas, muy malas y terriblemente malas. Así como hay prisiones en el mundo, prisiones de poca seguridad, también prisiones de alta seguridad. Asimismo hay en el infierno, queridos hermanos. Hay en el capítulo, si no falla la memoria, en la quinta trompeta, cuando suena la quinta trompeta en el Apocalipsis, dice la Biblia que una estrella va a caer del cielo. Esto nos hace pensar en un ángel caído. Dice, lleva la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es la cárcel del abismo. El abismo es la cárcel de los demonios. Si tú lees el capítulo 5 del libro de Marcos, cuando Jesús está echando fuera los demonios del Gadareno, los demonios le ruegan a Jesús, no nos mandes al abismo. ¿Por qué? ¿Por qué no querían ir al abismo? Porque el abismo es la cárcel de los demonios. Si tú lees en el capítulo 19 de Apocalipsis, te vas a encontrar que Satanás, el Señor lo reprenda, dice que fue atado por un ángel con una gran cadena y fue arrojado al abismo donde quedó encerrado por 1000 años. O sea que el abismo es la cárcel de los demonios. Y el abismo está en el infierno, como lo vamos a ver en esta historia. Permítanme les leo. Voy a ser muy breve, no voy a tardar mucho en este mensaje, quiero ser lo más breve y práctico posible, pero pongan mucha atención y quiero aclararle que les voy a leer una traducción de la Biblia que se llama traducción en lenguaje actual. Y aquí me gusta esta Biblia porque esta traducción, porque nos explica mucho mejor esta historia del rico y Lázaro. Vamos a leer desde el versículo vamos a leer desde el versículo 19. Vamos a ver lo que dice Jesús. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. En la versión Reina Valera 60 dice, lo llevaron al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el paraíso, hermanos. El seno de Abraham
en realidad es otro hebraísmo. En la antigüedad, los judíos no comían en una mesa como nosotros. Ellos se recostaban en una pequeña mesa. Usted no sé si ha visto los japoneses cómo comen en una mesita y ellos se cruzan de pies y se sientan en el suelo. Más o menos los hebreos hacían lo mismo, los judíos, nada más que ellos se recostaban. Y entonces otra persona se recostaba y su cabeza le llegaba más o menos a la altura del pecho. Y a esto llamaban el seno de la persona. Entonces, lo que quiere decir es que este pasaje que estamos leyendo, que había una fiesta, que había una comida y que el rico estaba ahí disfrutando a un lado de Abraham. Los ángeles fueron los que lo llevaron. Vamos a leer qué pasa con el rico. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, mira, esta traducción lo traduce así, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Mire lo que le decía. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Padre Abraham, compadécete de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí mientras a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo. Yo sé que en la Reina Valera 60 dice una gran cima, pero esta cima está escrita con S, no con C. Cima con C significa un monte, una montaña. Cima con S significa abismo. Le invito a que busque en Google o en un diccionario y ponga la palabra cima, pero con S. Y usted se va a dar cuenta que es lo mismo, es un abismo. Y aquí lo traducen de esta manera. Dice: además, ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo. Este abismo es la cárcel de los demonios. Dice, y nadie puede pasar de un lado a otro. Fíjese bien, aquí entonces Jesús nos dice que hay varias cosas. Número uno, este hombre rico, después de morir, no perdió la conciencia. No quedó en un estado mental de inconsciencia donde no sabía qué estaba pasando. No, él simplemente dice que despertó, dice que abrió los ojos, vio de lejos a Abraham y vio de lejos a Lázaro. ¿Por qué? Porque en el abismo, en el Hades, estaba también el paraíso. Le voy a decir, este es un misterio de la Biblia. Y yo le invito a que busque todos los pasajes que estoy mencionando. No tengo tiempo para írselos dando, írselos leyendo uno por uno, porque quiero ser muy breve con este tema. Pero si usted lee, por ejemplo, cuando el Señor está siendo crucificado, usted recordará que estaba un ladrón siendo crucificado al lado de él también. Y entonces el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted se acuerda cuál fue la contestación del Señor Jesús? Jesús le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y la palabra de Dios dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. El abismo, el infierno, está en las partes más bajas de la tierra. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor dijo: así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el centro de la tierra. O sea, que el Señor Jesús fue y descendió a las partes más bajas de la tierra, donde está el Hades. Y en el Hades está el abismo, el infierno, donde están las almas que no tienen a Cristo, y estaba el paraíso. Ya hoy, ya los que mueren ya no van allí. Porque cuando Jesús resucitó al tercer día, se llevó a todas esas personas que estaban en el paraíso. ¿Cómo sabemos eso? Léase los últimos capítulos de Mateo, cuando es en la crucifixión,
Ahí dice claramente que después de su resurrección dice que muchos santos salieron de sus tumbas, o sea, resucitaron. Pasó lo mismo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente en las nubes con el Señor. Entonces, Jesús cuando resucita al tercer día, se lleva a todos estos santos, a David, a Abraham, a Lázaro mismo, a Moisés, toda esta gente que estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, fue llevado al cielo. Ahora, Pablo dice en sus cartas que cuando muramos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Ya no vamos más al Hades, porque el paraíso que estaba ahí se lo llevó Jesús cuando resucitó. Ahora, volviendo a lo que les estaba hablando acerca de lo que sucede en el infierno, allí este hombre rico se acordaba de Lázaro. De una manera sobrenatural conoció a Abraham. Esto nos da a entender que vamos a tener una conciencia muy clara, o más bien dicho, la gente que vaya a ese lugar, Dios nos libre, ¿verdad? Va a tener una conciencia clara, va a saber exactamente lo que está pasando, va a reconocer a las personas. Y dice que una llama de fuego lo atormentaba, sufría muchísimo, sufría tanto que deseaba siquiera una gotita de agua que le mojara su lengua. Pues fue que le pidió a Abraham que mandara a Lázaro. Abraham le dijo, no se puede, está el abismo, está la cárcel de los demonios, no hay nadie que pueda cruzar por ahí. Y entonces vea lo que le pide el rico a Lázaro. Ahí en el versículo 27 le dice, el hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? Fíjese, en la versión Reina Valera 60 dicen, tienen la ley y Moisés. La ley y Moisés es la Biblia, hermanos. Y aquí lo traducen de esta manera correcta, muy buena y muy entendible. O sea, quiere decir que Abraham le dice a este hombre rico, la Biblia es el libro que nos ayuda a escapar de ese lugar. ¿Cómo? Pues ahí nos va a mostrar a Jesús y nos va a mostrar la salvación que Cristo compró para todos nosotros, que por fe podemos ser salvos, pero la fe debe dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el que cree en Jesucristo no solamente es decir, yo creo en Jesús, o como mucha gente dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero sigue haciendo lo malo, sigue siendo malo. Y mira lo que le dice este rico a Abraham, tengo 5 hermanos y ellos están haciendo lo malo. Manda a Lázaro para que les avise, que dejen de hacer eso, para que no vengan a este horrible lugar, mi hermano. La gente va a ir a ese lugar por hacer lo malo. Pero Dios nos ha dado salvación, vida eterna, nos ha librado de ir a ese lugar por medio de su Hijo Jesucristo, a quien mandó, se hizo hombre, se hizo un bebé, creció y murió en la cruz para pagar nuestros pecados, nuestra maldad. Jesucristo es el camino de salvación, el único que hay. No hay otro camino. Las buenas obras no nos van a salvar. Las religiones de este mundo no nos van a salvar. Solamente Jesús, solamente creer en Jesús, solamente creer lo que dice la Biblia. Vamos a culminar leyendo la última parte de esta conversación. Entonces le dice a Abraham, tus hermanos tienen la Biblia, que la lean y que la obedezcan. El hombre rico respondió, Abraham, padre Abraham, eso no basta. Si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Y Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. ¿Y cuánta razón tienen estas palabras que dijo Abraham? Y usted no me va a dejar mentir. Porque cuántas veces han pasado reportajes en
noticieros y programas seculares, como por ejemplo Primer Impacto, Arrojo Vivo, o todo tipo de noticieros, y no solamente en español, en todos los idiomas. ¿Cuántas veces hemos visto reportajes de hombres, de mujeres que murieron y, y despertaron después y dijeron que habían ido al infierno? Y la verdad, uno se espanta. La persona que oye ese tipo de reportajes dice, ay, qué feo, qué horrible, no me voy a portar bien para ir a ese lugar. Pero con el paso de los días se les olvida. Se nos olvida. Y volvemos a hacer lo malo. Abraham entonces tenía razón. Porque el hecho de que una persona vaya al infierno, obviamente después de morir, y luego vuelva a vivir, no significa, o sea, que nos diga que hay un infierno, no significa que eso nos va a hacer cambiar, nos va a hacer dejar lo malo. Lo único que nos puede hacer dejar lo malo es leer la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, amigos que me ven, que me escuchan, el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Si no existiera infierno, en vano habría religiones. ¿De qué serviría que Jesucristo, el príncipe, el hijo del rey que hizo todo el universo, dejara su trono y venir a este planeta a dejar que lo golpearan, que le arrancaran su barba, que lo abofetearan, le clavaran una corona de espinas, lo latigaran y finalmente lo crucificaran? ¿Para qué si no hay infierno? ¿Sabe? Jesús dejó y el Padre Dios dejó que Jesús sufriera todo eso porque había un lugar espantoso del cual Él nos quería librar. Como dijo el rico, para que no vengan a este horrible lugar. Oh, escúchenme por favor, pónganme atención. El infierno es real. Yo sé que mucha gente quiere ignorar esta verdad. Mucha gente dice que no existe el infierno. Mucha gente dice eso es una fábula, porque sabes una cosa, la realidad es que muchas veces somos personas escapistas, no queremos pensar en ese tipo de horror, pero el hecho de que lo ignoremos no significa que no exista. Pero para aquellos que aseguran firmemente que no existe, yo les voy a decir algo. ¿Qué tal si te mueres y si existe? Y la única manera de salvarte de ese lugar era aceptando a Jesús y haciendo lo que dice la Biblia que hicieras y no lo hiciste, lo habrás perdido todo. Si no existe como dices, no vas a perder nada. Pero si existe y tú rechazaste esta salvación, lo perderás todo. Hoy quiero invitarte a que aceptes a Cristo y que aceptes sus libros, la Biblia, la palabra de Dios. Léela. No solamente es confesar a Jesús como Señor y Salvador, es hacer lo que dice la Biblia que hagamos. Leerla y hacer lo que dice allí, para que entonces nos libremos de ir a ese terrible lugar, donde el gusano no muere y donde dijo Jesús será el llorar y el crujir de dientes y el humo de su tormento estarán por los siglos de los siglos. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Por eso mandó a Jesucristo. Por eso está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, esto es el Evangelio. El Evangelio significa que Jesús murió por nuestros pecados para librarnos de este horrible lugar. Él murió, derramó su sangre para perdonarnos nuestras maldades, para que todo lo malo que hemos hecho, si le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Este es el Evangelio. Buenas noticias de que el Señor está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados, pero nos manda, como dice en el libro de los Hechos, nos manda que nos arrepintamos. ¿Qué significa arrepentirse? Significa sentirnos mal por lo que hicimos, por los pecados, y estar de acuerdo con Dios.
sabiendo que lo hicimos mal y querer un cambio. Pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque fui a la brujería, porque fui fornicario, porque anduve en adulterio, porque anduve en drogadicción. Cualquier tipo de pecado, te arrepientes, confiesas a Dios y Dios te va a perdonar. Es una promesa y Dios no miente. Si tú le confiesas a Dios tus pecados, Él es poderoso y fiel para perdonar. Acepta hoy a Jesús. No lo dejes para después. Voy a culminar haciendo una breve oración por todos los que me ven y escuchan este video. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que está atenta a este video. Señora, dales revelación, dales entendimiento de este tema. Revélales como a mí, Señor, a través de sueños, de visiones, a través de tu palabra, Señor, que hay ese lugar horrible y que tú lo quieres librar. Quieres librar a esa mujer, quieres librar a esa joven, quieres librar a ese hombre, a ese anciano. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú toques esos corazones para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz sea con todos ustedes. Bendiciones.